En este video vamos a conocer cuáles son los tipos de datos con los cuales nos vamos a manejar en Excel. Básicamente son tres los tipos de datos: los alfanuméricos, que incluyen letras, símbolos y números. Ese es un tipo de dato alfanumérico, puede ser una mezcla de todo o alguno de ellos, pero no de números. El otro tipo de datos son los números, que ya hemos visto cómo debemos ingresarlos, qué debemos tener en cuenta para ingresar números. Y el otro tipo de datos con el que nos vamos a manejar es el de las fechas: 12 del 5 del 2009. ¿Sí? Estos son los tres tipos de datos con los que vamos a trabajar en cualquier celda de Excel. Otra cosa que podemos ingresar son las fórmulas y las funciones que se preceden con el signo igual, pero eso va a ser un poquito más adelante. Vayamos entonces con las diferentes maneras de trabajar con cada uno de estos. Comencemos con los números, que son los más fáciles. Vamos a poner un número, lo vamos a repetir acá abajo para notar la diferencia con varios tipos de formatos. El primer formato que veremos es el del estilo moneda, coloca los separadores de miles y la coma decimal. Después tenemos el formato porcentaje, que como verán hace algo que no nos gusta, es muy especial, que vamos a tratar de evitarlo. Y el último que veremos ahora es el estilo millares, que coloca nada más que el separador de miles y la coma decimal. Hay dos botones más que nos permiten aumentar o disminuir la cantidad de decimales. Por ejemplo, 1500, acá vamos a ingresar un número de 12, ¿sí? Vamos a aumentar la cantidad de decimales, o lo podemos disminuir e ir redondeando el valor según crea conveniente el Excel. Ahora bien, si estos tipos de formatos que tenemos aquí arriba no nos alcanzan, tenemos una ventana aparte para trabajar con el formato de celdas. Vamos a ir a formato, seleccionamos celdas, seleccionamos número, y en número vamos a tener todas las categorías que podemos utilizar para los números, y hay una muy especial que es general. General lo que hace es quitarle el formato que tiene la celda. Aquí dice general, las celdas con formato general no tienen un formato específico de número. Lo que hace es quitarle el formato, básicamente. Ahí está. ¿Cómo vamos a hacer para ingresar un número que tenga porcentaje? Vamos a escribir 12 y en el teclado vamos a apretar el %, apretamos enter y de esa manera nos evitamos el problema con este botón. Traten de no usar este botón. Bien, volvamos a la pestaña de números, formato de celdas, número. Aquí están todas las categorías, depende de la exploración que ustedes hagan, lo que pueden llegar a aprender, no es muy complicado. Aquí también podemos cambiar la cantidad de posiciones decimales, pero veamos ahora cómo funciona la fecha. Acá tenemos una fecha y vamos a hacer que se vea de una manera especial. Formato de celdas, voy a números, selecciono fecha y vamos a decir que se vea de esta forma, o sin coma. Acá pasó algo raro que ya vamos a ver qué es, y ahí está, jueves 5 de noviembre del 2009. Fíjense que el contenido de la celda sigue siendo lo que ingresé con el teclado, pero ha cambiado la forma de verlo. Lo mismo pasa con los estilos. El número sigue siendo el mismo, ¿sí? Lo que ha cambiado es la forma de ver. Los formatos de fecha y de número solamente cambian la forma de verlo, pero no cambian el contenido en sí mismo, no lo alteran en ningún aspecto. Bueno, entonces ya sabemos qué pasa con las fechas, sabemos qué pasa con los formatos de número, tenemos aquí la opción. Vamos a lo que es alineación, y acá podemos trabajar un ratito. Vamos a escribir una frase larga, vamos a escribir una columna en la que no entre, ahí está. Podemos hacer que esta frase quede en 2 o más renglones. ¿Cómo hacemos? Vamos a formato de celdas, a alineación,
y en control del texto seleccionamos ajustar el texto. De esta manera quedan varios renglones. ¿Cuándo puedo necesitar esto? Cuando estoy armando una planilla y pongo, por ejemplo, cantidad de días. Hago lo mismo, formato de celda, selecciono ajustar texto y después puedo achicarlo todo lo que necesite. ¿Qué otras opciones tenemos disponibles en alineación? Formato de celdas, alineación. Tenemos la posibilidad de centrar, alinear el texto de dos maneras, en forma horizontal o vertical, de inclinarlo o de ponerlo parado al texto. Y también podemos hacer que se reduzca el alto o el tamaño del texto hasta que quepa en la celda. Por ejemplo, esta frase es muy larga para la celda. Y ahora vamos a aplicar reducir hasta ajustar. Como pueden ver, achico muchísimo, y si yo voy sacando texto va a ir aumentando el tamaño en forma automática. Bueno, vamos a poner texto inclinado. Vamos a poner que sea parado. Vamos a formatear los dos. Vamos a inclinar este texto y este lo vamos a parar. Esto es lo que podemos hacer con la alineación del texto. Y por último, veamos cómo funciona el formato de bordes, que es muy parecido a la forma en la que funcionan las tablas en Word. El de fuente no lo vemos porque es muy sencillo. Pasemos a bordes. A ver, vamos a hacer una selección de texto. Tenemos todo el borde exterior, los bordes internos que son horizontales y verticales y están representados así, de esta manera. Este borde de acá vendría a ser este borde de la izquierda, este borde de la derecha, este de acá, el borde superior, este de aquí arriba, el inferior, el de acá abajo. Estos dos verticales internos vendrían a estar representados por este interno y estos horizontales internos por este horizontal. Entonces vamos a poner, por ejemplo, este con color amarillo. A ver, nos salió. Vamos de nuevo, formato de celdas, amarillo, y tiene que quedar aplicado acá. Ahora sí, vamos a seleccionar el mismo grupo y vamos a comenzar a cambiar algunos bordes. Vamos a poner un borde exterior de color rojo. Vamos a poner el borde interno de otro color, lo vamos a cambiar. Y vamos a poner de otro color naranja los bordes verticales. Ahí están los tipos de bordes con los que estamos trabajando. Esto también es muy sencillo, es muy parecido al manejo de tablas en Word. Si el ancho de una columna no es lo suficientemente grande, sucede esto: se llena de símbolos numeral. Eso quiere decir que yo tengo que agrandar el tamaño de la celda para que entre eso que yo estoy escribiendo, o achicar el tipo de letra, o reducir hasta ajustar, que es lo que pusimos acá. Pero veamos si se trata de un número. También pasa lo mismo, y va a ir pasando con cada uno de los textos que no ingresen en el ancho de la celda, que no se puedan ver. Lo que tengo que hacer es agrandarlos o usar alguna de las opciones que estamos viendo aquí para poder cambiar el ancho. Una cosita que nos quedaba por ver con el tema de la alineación es la combinación de celdas. En Excel podemos hacer que varias celdas funcionen como una sola. Por ejemplo, si yo quiero hacer algún título para una planilla, puedo seleccionar varias celdas de una fila o de varias columnas, no necesariamente de una fila, y presionar este botón, que lo que hace es juntarlas como si fueran una sola, y todo lo que escribo aquí adentro deja de funcionar como varias celdas y funciona ahora como si fuera una sola. Le puedo aplicar exactamente todas las opciones que están en alineación, número, fuente, borde, trama. Las mismas opciones se le pueden aplicar, a diferencia de que estamos hablando de un grupo de celdas que están identificadas por la primera, que tiene la primera, la inferior, la superior izquierda, perdón. En este caso, todo este conjunto de celdas que combine tiene el nombre C4. Si yo quiero hacer referencia
a esta celda en algún lugar, o a este conjunto de celdas, tengo que hablar de la celda C4. Vamos a probar de nuevo acá, combinamos, en este caso se llama C2, lo vamos a hacer con este grupo G9. Como pueden ver, siempre queda señalado en el cuadro de nombres cuál es la celda que lo identifica. Voy a combinar de nuevo, siempre va a ser la celda de la parte superior izquierda, en este caso por ejemplo I9. Ahora bien, si yo quiero descombinar porque no me gusta que estén así o porque me olvidé de agregar otra celda, tengo que presionar este botón otra vez para sacar la combinación, agregar las que necesito o sacar las que sobraban y volver a combinar. Vamos a combinar esto. Ahí dejó de funcionar como si fuera un grupo de celdas.